Lo que viene ahora es el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli, básicamente, lo que hace Torricelli con este teorema es lo siguiente. Cuando yo tengo un depósito, por ejemplo, cilíndrico, acá, lleno de agua, o con un nivel delta H de agua, o de cualquier líquido en general, si practico un orificio pequeño, que el diámetro del orificio tiende a 0, o sea, muy pequeño, en el fondo del recipiente o a un nivel determinado, no importa, acá no está, vino en el fondo, no importa, en cualquier nivel que haga el orificio, va a salir el agua con una velocidad lanzada. Y lo que vamos a ver ahora es, les cuento un poco el final de la película, enseguida lo discutimos bien, lo que vamos a ver que yo, si en este depósito con agua que vemos ahí, yo practico 3 orificios, uno más cerca del fondo, voy a ver que el chiflete de agua sale con más velocidad. Mientras más profundo, más abajo esté en el depósito de líquido, el agua, sale el agua con más velocidad y después va a caer por la gravedad de la Tierra, el chorrito va a caer, pero sale más rápido y va a caer más lejos, ¿no? Mientras que si practico el orificio un poco más arriba, en la mitad del depósito, vamos a tener un líquido que va a salir con menos velocidad. Al salir con menos velocidad, es como que va a caer con una trayectoria parabólica, como ven ahí, un poco más cerca del recipiente. Y bueno, si por último hago el orificio cerca de la superficie libre del líquido, va a salir con muy poca velocidad y va a escurrir, va a caer ahí nomás al lado. ¿Se ubican? Esto tiene que ver con la velocidad de escape del líquido desde un recipiente que almacena líquido y yo practico un pequeño orificio con un diámetro tendiente a 0. Eso ha demostrado Torricelli. Entonces vamos a demostrar, me di el gusto de probar el teorema de Torricelli por 3 métodos, pues de 3 maneras. No es nada difícil, pero fíjense lo siguiente. Acá primero lo demostré por Bernoulli. Apliqué el principio de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli. ¿A qué? Fíjense, acá hay un detalle, acá hice una zona que la marqué ahí y la puse acá más grande, ¿sí o no? Ese detalle para que se viera bien lo que está pasando ahí en la zona. Acá están las paredes del recipiente, ahí está el fondo del recipiente, acá está el fondo del recipiente, pero casi en el fondo está practicado el pequeño orificio, ahí está la pared del recipiente, que vamos a poner que es muy delgada y demás, y esos son 2 puntos muy próximos entre sí, sobre una misma horizontal. Ahí dice en verde, chiquitito, está el eje de referencias, y el punto 1 y el punto 2 están sobre la misma horizontal. Entonces aplico Bernoulli. Presión 1 más ρ por G por H1 más un medio ρ por B1 al cuadrado, en el punto 1 antes de que el líquido salga del recipiente, y lo mismo en el punto 2 cuando el líquido ni bien ha salido del recipiente, ni bien acaba de salir del recipiente. P2 más ρ por G por H2 más un medio ρ por B2 al cuadrado. Fenómeno. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Como los dos están sobre la misma horizontal, H1 igual a H2, o si pongo el eje de referencia ahí, H1 es 0 y H2 es 0, y se va ρ por G por H1 y ρ por G por H2. Se cancelan, porque son 0 los dos. O si no son 0, son iguales. Así que pasa restando y se cancela. Pero además, voy a considerar que la velocidad 1 es prácticamente 0. ¿Por qué? Porque si yo miro el líquido con atención, puedo observar que una molécula se va acercando despacito hasta la salida, pero no va muy rápido, va despacito, porque es un pequeño orificio y es un digamos, depósito muy grande y que tiene muchos litros de líquido. Entonces no va muy rápido, va casi a la velocidad de 0, por eso un medio de ρ por B1 al cuadrado también la voy a tomar como 0 y la voy a cancelar. Quedando entonces en el primer miembro solamente la presión P1 y en el segundo miembro, perdón, me falta una cosa más, y la presión P2 vale 0. La presión P1 es la presión hidrostática, peso específico del líquido por la altura de la columna del líquido, o sea, el delta H este de acá. O sea, según la cantidad, digamos, de la altura de esta columna, es la presión hidrostática que está soportando el punto 1. En cambio, el punto 2, ni bien salió la molécula del líquido del recipiente, ya está a la presión atmosférica. Del punto de vista de la presión manométrica, vale 0 la presión del punto 2. O sea, hubo una gran disminución de presión. Pasó de un valor alto, P1, inmediatamente ya salió con una presión 0 al liberarse a la atmósfera. Manométrica, no absoluta, porque absoluta, bueno, pero acá le puse, el recipiente también está abierto a la atmósfera, entonces obviamente no considero la presión de la atmósfera para calcular P1 y hago peso específico del líquido por el delta H y nada más, tampoco voy a considerar acá la presión atmosférica, no sé si me explico, ¿se ubican? Entonces, la presión acá es grande y acá es 0.
la velocidad acá es casi cero y la velocidad acá es grande. Esto podría ser, por ejemplo, haciendo una analogía así, muy así tomada de los cabellos, pero por ejemplo, si vos estás en un cine o en un teatro grande lleno de gente y la gente está abandonando porque terminó la función y está saliendo, cuando vos vas por el pasillo y todavía no llegás a la puerta, ¿cómo vas? ¿Vas rápido caminando? ¿Vas despacito? ¿Tenés que esperar que salga al que le toca? Va a acelerar el paso, ¿o no? Esto es lo mismo. O sea, vos antes de llegar es como que casi te estás acercando, pero casi nada. Y cuando te toca, salís, ¿o no? Y eso le pasa a las moléculas de agua. Y entonces, aplicando Bernoulli y cancelando la altura 1 por ser igual a la altura 2 igual a 0, y cancelando la velocidad 1 por ser 0 y la presión 2 por ser 0, queda que P1 es igual a un medio de ρ por B2 al cuadrado. Mira la cantidad de términos que se cancelaron, ¿o no? La presión P1 es igual a un medio de ρ por B al cuadrado. Pero la presión P1 es la presión hidrostática del punto 1. Es igual a ρ por G por delta H. O sea, el peso específico del líquido, como decíamos, por el delta H es la presión hidrostática. P1 igual a un medio de ρ por B2 al cuadrado. Bueno, el peso específico es ρ por G, ¿cierto? Entonces ahí se cancela ρ con ρ, se va ρ con ρ, y queda que G por delta H es un medio de B cuadrado, B2 cuadrado, ¿no? Quedó en pie solamente este término, un medio de ρ por B2 al cuadrado, porque la velocidad B2 no es cero. No, ahí salió con velocidad. Entonces ahora B2 cuadrado lo despejo y el 2 pasa multiplicando arriba, ρ se va con ρ y queda eso que ven ahí. Tengo que B2 cuadrado igual a 2G por delta H. Entonces ahora el 2 pasó multiplicando para acá arriba, ¿cierto? El cuadrado pasa como raíz cuadrada y queda que la velocidad de salida, según Torricelli, es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad por el desnivel delta H. Así que lo único que importa para saber qué tan rápido sale el líquido por un orificio de un recipiente que contiene líquido en reposo, para saber qué tan rápido sale, lo único que importa es el delta H. Bueno, G es constante, es la aceleración de la gravedad. El delta H. Entonces acá hice, bueno, vuelvo al ejemplo que le mostré recién, ¿o no? El delta H1 en azul, el gran delta H1, que se ve acá, va a implicar, ¿no?, una gran velocidad de salida. Por eso va a salir, como le mostré, muy horizontal al principio, y luego, bueno, va a caer, pero sale muy horizontal. Luego tengo un delta H menor, desnivel, que es el que determina la presión hidrostática del punto 1, que es la que juega acá, la P1, ¿no? Menor, y sale con menor velocidad y cae más cerca, o si no, el H2 en rojo, el H3 en rojo, más chiquito, y bueno, y lo que le mostré recién. ¿Se ubican? Esa es la fórmula de Torricelli.